A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes, ¿un diálogo en Venezuela representa una oportunidad para recuperar la democracia o servirá para estabilizar una dictadura en riesgo? Pueden opinar en @lanochentn24 y en las cuentas de Twitter que van a estar apareciendo en pantalla a lo largo del programa. Saludamos a esta hora en Caracas, Venezuela, a Ismael García, es diputado de oposición por el partido Primero Justicia, pertenece a la Comisión de Administración y Servicio de la Asamblea Nacional Venezolana y además es miembro fundador de la Mesa de Unidad Democrática. También saludamos en Caracas, Venezuela, a Vilca Fernández, dirigente estudiantil venezolano, miembro del Movimiento Estudiantil Nacional. Nos acompaña en nuestros estudios en Washington, D.C. Eric Langer, es director del Centro de Estudios sobre América Latina de la Universidad de Georgetown, autor de varios artículos de opinión y libros sobre la historia política latinoamericana. Quiero comenzar con usted, diputado Ismael García, preguntándole por la noticia que se ha conocido este martes después de la reunión entre representantes de la oposición y representantes del chavismo. Ha confirmado el vicepresidente de Venezuela que espera un encuentro formal para las próximas horas en el cual se acepta la mediación del Vaticano y también la presencia con los cancilleres de UNASUR. ¿Usted qué opina? Mire, todos los factores de la alternativa democrática en Venezuela con visiones distintas como pueda obtenerse, porque la oposición venezolana es plural, no es hegemónica, no tiene el control nadie sobre ella, es una oposición diversa en la que hemos acordado grandes temas, no solamente para ir a elecciones, sino también para fijar posiciones ante el país sobre determinadas situaciones. Hemos dicho, nadie está opuesto al diálogo, lo que se ha dicho es que las condiciones para el diálogo tienen que concretarse. El gobierno tiene que estar dispuesto a, por ejemplo, ese diálogo. No escuché a Ramón Guillermo Aveledo, pero una de las cosas que nosotros poníamos y ponemos como condición es que tiene que ser un diálogo televisado en cadena para que el país sepa. Porque fíjese, mucha gente en Venezuela decía que los alcaldes no deberían ir a reunirse con el presidente de la República en diciembre. Y después que hubo la reunión con los alcaldes, todo el mundo dijo, caramba, menos mal que allí estuvo Antonio Ledesma, estuvo fulano, estuvo el otro, en Bolaski, que pudieron decir tales o cuales cosas. Como también hubo alcaldes que tuvieron posiciones, digamos, distintas. Pero yo creo que el diálogo es necesario y el diálogo precisamente que nosotros proponemos es para resolver definitivamente una crisis que el país está viviendo, tal vez la crisis más grave que ha vivido en los últimos años. ¿Qué opinan los estudiantes? Preguntémosle al joven Vilca, que ha estado también liderando las manifestaciones, Vilca Fernández, sobre este acercamiento, esta reunión exploratoria del martes en la Cancillería venezolana. Bueno, muy buenas noches. Realmente, primero que nada, solidarizarme una vez más con el ente 24 por lo que ha sufrido también de este régimen totalitario, ¿no? También ha sufrido lo que son los embalses y la persecución de la dictadura venezolana. Mira, nosotros, como miembro de la Junta Patriótica Estudiantil Popular y como dirigente estudiantil nacional, yo difiero de lo que dice el diputado Ismael. Yo creo que, si bien es cierto, como demócratas no podemos estar dejados a un diálogo. No es la UNASUR los actores correctos para el diálogo. Primero, no olvidemos que quien tiene la Secretaría General de la UNASUR en este momento es Ali Rodríguez Araque, que es venezolano y que ha sido uno de los actores principales del régimen de Nicolás Maduro y del régimen de Chávez en el pasado. Pero además, para nosotros, hablar con la canciller de Argentina es lo mismo que hablar con Arriaza. Hablar con el canciller de Ecuador es lo mismo que hablar con el Howard. Hablar con el canciller de Bolivia es lo mismo que hablar con Jorge Rodríguez. Es decir, la UNASUR no es un organismo que sea coherente con el pueblo venezolano y con las políticas internacionales. La UNASUR es un organismo que está endeudado con el régimen venezolano y que depende del régimen venezolano. No olvidemos que en el caso de Argentina, por ejemplo, Argentina recibe petróleo venezolano en condiciones privilegiadas. No olvidemos la campaña de la señora Kirchner, que fue financiada en buena parte por el gobierno venezolano. Recordar el caso del maletín de Anthony Wilson. Y así sucesivamente el caso de Bolivia, de Ecuador, de Brasil. Pero además, estos mismos países que integran la UNASUR fueron los que le negaron el derecho a María Corina Machado en la OEA, cuando fue a expresar todo lo que estamos viviendo en Venezuela con la tortura, con la masacre, con los asesinatos. Y esos mismos actores que le negaron a María Corina Machado hablar en público y que el mundo supiera de primera mano lo que estaba ocurriendo en Venezuela, hoy vienen a Venezuela a ser intermediarios de un diálogo. ¿Cuál diálogo?
que a María Corina Machado por el hecho de ir a la OEA, sí, la destituyeron de la Asamblea Nacional. ¿Cuál diálogo cuando nos han matado más de 40 personas, 2.270 estudiantes presos, los torturados, los cuerpos paramilitares armados que manejan y que aparecen al lado de la Guardia Nacional? ¿De cuál diálogo estamos hablando? ¿O vamos a dialogar en base a nuestros muertos? Las exigencias no tienen que ser una cadena nacional, diputado Ismael García. La exigencia para el diálogo tiene que ser que estén en libertad nuestros presos políticos, nuestros estudiantes, que haya responsabilidad, nuestros exiliados regresen, que estén bajo las leyes y bajo la cárcel quienes han asesinado a nuestros 40 compañeros durante los últimos días de protesta. Señor Hay Vilca, una gran cantidad de exigencias. vamos a conocer también la posición de un experto en Washington, Eric Lanker. En estas condiciones, como lo estaba narrando el estudiante, pero también como lo estaba narrando el diputado, ¿vale la pena establecer un diálogo en Venezuela? Bueno, yo creo que en primer lugar el problema justamente es que hay una ruptura tal en la política venezolana que hasta los propios venezolanos no hablan entre ellos y es un gran problema. Pero al mismo tiempo creo que el problema con ese diálogo es no solamente que esté la UNASUR, sino que en realidad lo que hemos visto no es una rebelión de la oposición. La oposición se ha colado más bien a esa rebelión después de que los estudiantes, ahora el pueblo venezolano, ha actuado en contra de los colectivos y todo eso. Entonces, quizás están hablando con la gente equivocada porque la oposición en realidad no creo que tenga poder sobre lo que está pasando en la calle. Más bien lo que está pasando en la calle ya no tiene mucho que ver con miembros de la oposición en sí. En ese sentido, creo que sí habría que ser más amplio e incluir a los estudiantes. Y al mismo tiempo, creo que es importante tomar en cuenta, como dijo Vilca, pues que los cancilleres de muchos países más bien deben mucho dinero, esos países, a Venezuela. Y hay que tomar eso en cuenta si realmente son interlocutores correctos o solamente quieren estabilidad y paz, pero sin que cambie nada en Venezuela, porque al final están al lado del gobierno venezolano. Invitamos a esta hora al programa también en Medellín, Colombia, Antonio Ledesma, es el alcalde metropolitano de Caracas, en Venezuela, otro de los líderes de la oposición. Señor Ledesma, bienvenido a La Noche. Muy buenas noches, un gran saludo. Estoy saliendo ahorita de la reunión con los alcaldes, una reunión que presidía el alcalde Gaviria de Medellín. Allí pude hablar ante varios alcaldes que representan a millones de personas del caso Venezuela, de la tragedia que tenemos en Venezuela. Y permítame decirle que si algo tenemos que cuidar, como la madre cuida a su hija, es la vía del diálogo. Evitar que el diálogo se desprestigie, evitar que cualquier intento de diálogo termine en frustración y no en solución para los ciudadanos venezolanos. No es que nosotros estemos renuentes a conversar, por el contrario, quien le habla, discúlpeme que le hable en primera persona, acudió al Palacio de Miraflores el pasado 18 de diciembre, en esa reunión que la prensa calificó como un diálogo con Nicolás Maduro. Nosotros presentamos un conjunto de exigencias, de reclamos, y lo que hemos recibido como respuesta son amenazas. Lo que ha pasado después del 18 de diciembre es que tenemos ahora más presos políticos. A mí me correspondió pedir en aquella oportunidad la libertad de Iván Simenovic y de otros presos políticos, el retorno de los exiliados. Hoy en día, después de ese diálogo, está secuestrado el alcalde de San Cristóbal, el estado Táchira, fue enjuiciado sin ningún tipo de miramientos y destituido de su cargo de alcalde, para el cual fue ungido por el pueblo de San Diego, estado Carabobo, el alcalde Enzo Escarano. Está también privado de su libertad de manera irregular el exalcalde de Chacao, líder del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López. Se sumó a los diputados que fueron desaforados de manera irregular, la diputada María Corina Machado. En Venezuela hay estudiantes torturados, en Venezuela hay estudiantes presos, en Venezuela se siguen equipando a los grupos paramilitares.
esos grupos que Nicolás Maduro prometió en una mesa de diálogos, el que tuvo lugar en el año 2003, firmaron un documento comprometiéndose a desactivar los colectivos armados, y resulta que esos grupos colectivos los vemos, esos grupos parapoliciales los vemos, por ejemplo, recientemente en la Universidad Central de Venezuela, con armas de fuego, desnudando, vejando la dignidad de los estudiantes venezolanos. UNASUR ha hecho una gestión, nosotros reconocemos la buena intención, pero para mí UNASUR tiene una inclinación hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Nosotros reiteramos lo que en una oportunidad dijo Aveledo en nombre de toda la unidad, que necesitamos una tercera parte de buena fe, escogido de mutuo acuerdo, y condiciones para una agenda, condiciones con gestos concretos, como es libertad de los presos políticos, retorno de los exiliados y desarme de los grupos armados. Sobre eso quiero preguntarle. Este martes vimos un acercamiento sin precedentes después de 2 meses de protesta, entrando a la Cancillería Ramón Guillermo Aveledo de la Mesa de Unidad Democrática, otros alcaldes y gobernadores de oposición, a reunirse con delegados del chavismo, con delegados del gobierno de Nicolás Maduro, y ha dicho el vicepresidente venezolano Jorge Arriaza que espera una reunión formal para las próximas horas y que se contempla que 3 cancilleres de buena fe, el canciller de Colombia, el canciller de Ecuador y el canciller de Brasil, estén de mediadores junto con el Vaticano. ¿Usted le da ese voto de buena fe? No, yo creo que es importante el diálogo, pero tienen que haber las condiciones a las que me he venido refiriendo. Mi posición no ha cambiado, es la misma. La conocen los estudiantes que me están escuchando, la conoce mi amigo el diputado Ismael García, quien me ha escuchado hablar en privado en la mesa de la unidad. He venido luchando por la unidad, igual con todos los compañeros que creemos en la necesidad de mantener la unidad, pero mi posición no cambia. Tengo una posición, conozco el talante de este gobierno autoritario, libertad de los presos políticos, que el gobierno se comprometa a liberar a los presos políticos, a liberar a los alcaldes secuestrados, que el gobierno se comprometa a respetar la Constitución Nacional. Si Nicolás Maduro se compromete a respetar la Constitución Nacional, a que en Venezuela haya separación de poderes, a que en Venezuela se respete el proceso de descentralización, se respeten los derechos humanos, a que en Venezuela se respete el artículo 328 que indica que la Fuerza Armada no debe tener parcialidad política, comenzaremos a ver la luz en el túnel. Esa es la solución: Estado de Derecho, seguridad jurídica, separación de poderes, justicia a las víctimas. Estamos hablando de 40 muertos, 40 seres humanos que han perdido la vida, y no pueden haber muertos buenos y muertos malos. Son víctimas que nos duelen a todos los venezolanos. Esas son soluciones concretas, porque como lo acaba de decir el estudiante, esas movilizaciones ni son un invento del imperio, ni son una confabulación de grupos desestabilizadores. Es una ciudadanía irritada, una ciudadanía que se siente inconforme con las arbitrariedades, con los abusos, con los problemas económicos, los problemas sociales, la crisis institucional que padece Venezuela. Sí. En Caracas también quiero preguntarle al diputado Ismael García por lo que dijo el vicepresidente Arriaza. Ha dicho que entre los temas que se van a tocar pues está el tema económico, va a analizarse la economía de Venezuela y quieren conocer la opinión de la oposición, las necesidades, los proyectos y también en el tema de seguridad. ¿Cree usted que tenía que pasar todo esto para sentarse a escuchar a quienes también están haciendo un trabajo por el país o quienes están por lo menos cuestionando una forma de país para que haya una mejoría? Bueno, mira, en primer lugar quiero decirte que yo comparto todos los señalamientos que ha hecho Antonio Ledesma y el compañero Milcar de la situación que aquí vivimos y muchas cosas graves más que ocurren que nos harían falta varios programas para detallar todos los abusos y los atropellos que el gobierno ha dicho. Por eso incluso para nosotros el desarme y el desmantelamiento de los grupos paramilitares que además están equipados por el gobierno es una cosa, digamos, prioritaria. Nosotros necesitamos tener unas nuevas autoridades en el Tribunal Supremo, el Fiscal General de la República. Aquí no hay autonomía de los poderes, aquí hay una gran cantidad de cosas que hay que discutirlas para ver si hay voluntad y el gobierno las puede resolver. Ahora, ¿qué hemos pedido nosotros? Que el Vaticano forme parte de digamos, que sea testigo, que acompañe el diálogo. La canciller de Colombia y el gobierno de Colombia ha tenido una posición interesante. Sería una de las peticiones que han hecho los compañeros para preparar
un posible diálogo, pero también el canciller de Brasil. Hoy Lula ha hecho un manifiesto, una declaración muy tajante sobre lo que en Venezuela hay, y le ha dicho a Nicolás que deje de seguir hablando tanto y ofender, y llame a los sectores democráticos del país a buscarle solución a los problemas. Incluso habló de un gobierno de no sé qué cosa, de esos gobiernos que seguramente aquí en el pasado se llamaban pactos. Yo en eso no estoy de acuerdo. Jamás nosotros participaríamos, pero jamás en un gobierno, pero ya son cosas, cómo nos están viendo desde afuera y cómo está viendo un hombre como Lula da Silva, que ha tenido una posición de cercanía permanente hacia el gobierno de Venezuela. Y bueno, ellos tienen que tener también una propuesta, creo que es el canciller de Ecuador, pero también está el tema de la iglesia. Lo que se está buscando es la manera de cómo sentarnos a hablar. Ahora, ¿eso quiere decir que las protestas se van a desmontar? No, eso no está condicionado a ningún diálogo, las protestas van a seguir. Y las protestas tienen que ser pacíficas. Yo, por ejemplo, te digo, yo no estoy de acuerdo con las guarimbas. Yo creo que esa no es una manera de protestar, y donde las guarimbas están con más fuerza es en los sectores donde están afectados los vecinos que allí viven, no es el gobierno. Nicolás está tranquilo, no está pasando nada con eso. Bueno, pero yo respeto eso, es una manera de protestar, es una manera de expresarse. Ahora, yo he acompañado, y a Antonio y al compañero estudiante también le consta todas las manifestaciones que se han hecho, el acompañamiento que ha habido a María Corina, más allá de lo que pueda presentar o pensar la mesa de la unidad o los partidos políticos en los que cada uno de nosotros militamos. Allí he tenido una posición consecuente y firme frente a eso, y no debe arriarse ninguna bandera en cuanto a la lucha que tiene que mantenerse. Las movilizaciones, por ejemplo, el gobierno no puede tener secuestrado al municipio Libertador. En el municipio Libertador, que es el municipio capital, donde Antonio Ledesma y yo lo recorrimos, todos los barrios de Caracas, a veces juntos, a veces por separado. Bueno, ahora ellos han decidido que para allá no hay posibilidades de que pueda haber protesta. Allí están los poderes del Estado, está la Fiscalía, está la Contraloría, está el Palacio de Miraflores, pero para allá no se puede pasar nosotros, pero ellos sí pueden pasarlo. Entonces yo creo que o nosotros nos sentamos a dialogar o entonces, bueno, decidamos, vamos a matarnos. ¿Esa es la vía? No. Ahora, no nos podemos sentar a dialogar arrodillados. Tienen que crearse las condiciones para que ese diálogo pueda existir. Y parte del diálogo tienen que ser soluciones inmediatas. La libertad de los presos políticos no puede ser una cosa que puede esperar. No es justo lo que ha pasado con Escarano, que se lo trajeron y en 10 horas lo enjuiciaron y lo metieron preso. Con Ceballos de allá del Táchira, aprovecharon que estaba en una reunión en Caracas de alcalde, lo metieron preso. Lo que pasó con Leopoldo López, yo estuve en esa manifestación, acompañé a Antonio Ledesma, a Leopoldo López y a todos los que la estaban convocando, y acompañé la marcha. Bueno, entonces no es justo, porque lo que hizo Leopoldo fue uno de los convocantes a la marcha, que es lo mismo que le aplicaron a Óscar Pérez, un dirigente también venezolano, que en una oportunidad que luchábamos contra la ley de educación, bueno, como era el que firmaba el permiso, no solamente lo buscaron para meterlo preso, sino para hacer cualquier cantidad de cosas, y tuvo que irse del país, está exiliado Diputado García. hoy en el Perú. De esta manera que yo sí creo que tiene que haber un diálogo, pero tiene que ser condicionado, tiene que estar la iglesia, tiene que saber cuáles son los temas que se van a discutir, y para nada condicionar que la gente no siga protestando. La gente va a seguir y esas son las condiciones. El tema no solo es político. El tema es que en Venezuela no hay comida. El tema es que en Venezuela han muerto más de 270,000 personas en los últimos 12 años. El tema es que en Venezuela no hay absolutamente nada. Las farmacias están desabastecidas. El gobierno incluso le conviene el clima de violencia. Estas son las condiciones que impone la oposición, y vamos a ver al regreso de comerciales también cuál es el listado de peticiones que hacen tanto los críticos del chavismo como el propio gobierno de Nicolás Maduro para sentarse en una mesa de diálogo. Después de la pausa, más en la noche. Ya regresamos con La Noche.